Piensa en la última vez que tomaste una decisión que nadie en tu vida habría predicho. No una sorpresa, no una desviación de tus patrones habituales que luego explicaste o de la que te disculpaste o que silenciosamente revertiste cuando la incomodidad de ser diferente se volvió demasiado costosa. Una decisión genuina tomada desde algo interno, algo que no requirió consenso ni permiso ni la aprobación silenciosa de las personas cuya opinión has estado gestionando durante años. Siéntate con eso. Nota cuánto tiempo tienes que retroceder. La mayoría de las personas, si son honestas, descubre que la respuesta está más atrás de lo que esperaban. No porque les falte la capacidad para ello, sino porque la infraestructura de su vida diaria, las relaciones, los roles, los contratos no expresados sobre quiénes son y qué hacen, se ha organizado tan completamente alrededor de una versión particular de ellas que la desviación genuina ha dejado de sentirse como una opción real. Se siente en cambio como traición, como inestabilidad, como algo que requeriría demasiadas explicaciones. Carl Jung llamó a esto el precio de la adaptación. En Recuerdos, Sueños, Reflexiones, su autobiografía, el único libro que nunca reclamó completamente como propio, escribió que la mayoría de las personas vive su vida como función de su rol social en lugar de como ellas mismas. El rol es real, la actuación es convincente, y el agotamiento es crónico, de bajo grado y casi imposible de nombrar porque no se anuncia como sufrimiento. Se anuncia como la simple manera en que son las cosas. Lo que también sabía es que hay momentos en que la única respuesta honesta a ese agotamiento no es el ajuste, no la mejora. La única respuesta honesta es la desaparición, un retiro deliberado de cada estructura que ha estado definiendo quién eres para que lo que hay debajo finalmente tenga las condiciones para emerger. Este vídeo es el mapa de ese proceso. Vas a entender por qué las personas más cercanas a ti resistirán tu transformación y cómo moverte a través de esa resistencia. Vas a aprender a identificar qué entornos siguen invocando la versión de ti mismo que estás tratando de dejar atrás, y cómo crear las condiciones bajo las cuales algo nuevo puede desarrollar suficiente peso para sobrevivir. Y vas a entender la diferencia entre el poder que requiere una audiencia y el poder que no la requiere. Hacia ese segundo tipo es hacia donde estamos construyendo. Las personas que te aman son, en un sentido muy específico, el mayor obstáculo para tu transformación. No porque te deseen daño, no porque estén equivocadas sobre quién eres, sino porque han pasado años construyendo un modelo preciso de ti. Y ese modelo, por muy amoroso que sea, está construido desde el pasado. Cada interacción que has tenido con ellas ha contribuido a él. Cada patrón que has repetido lo ha reforzado. Y ahora, cuando comienzas a moverte de manera diferente, su modelo interno experimenta algo cercano a una amenaza. No conscientemente. Debajo de la superficie, al nivel donde las personas deciden quién es seguro y quién no, quién es confiable y quién se ha vuelto impredecible. Observa el momento específico en que alguien que te conoce bien responde a una nueva versión de tu comportamiento, no con curiosidad, sino con corrección. Eso no suena como tú. Siempre has sido alguien que... Creo que estás pasando por una fase. Estas no son observaciones. Son peticiones. Te están pidiendo, con gran cortesía, que regreses a la forma que tienen para ti, que dejes de desestabilizar su comprensión del mundo, que incluye su comprensión de ti. Jung abordó esto directamente en el desarrollo de la personalidad, donde escribió sobre lo que llamó la psique grupal, el campo psicológico colectivo que rodea a cualquier individuo y ejerce presión continua hacia la conformidad, hacia lo que llamó la masa inerte. Su argumento no era que las personas son maliciosas. Su argumento era estructural. El grupo, debido a su inconsciencia, no tiene libertad de elección y por eso ejerce presión como una ley de la naturaleza. No estás lidiando con malas intenciones. Estás lidiando con la gravedad. Por eso el primer movimiento práctico en cualquier transformación real no es interno. Es espacial. Antes de poder desarrollar una nueva versión de ti mismo, necesitas entender que entornos específicos están activando continuamente el antiguo. No en términos abstractos. Concretamente, qué habitaciones,
qué conversaciones, qué relaciones funcionan como espejos que solo reflejan quién eras. Esto no es una invitación a abandonar a esas personas. Es una invitación a ver con precisión de dónde viene la atracción. Para que puedas tomar una decisión consciente sobre cuánto acceso darle mientras la nueva estructura todavía es frágil. Porque esa es la parte que nadie te dice, el nuevo yo no nace fuerte. Nace vulnerable, informe, sin la densidad de años de hábito y confirmación social detrás de él. No puede sobrevivir a la exposición continua a entornos que lo tratan como una desviación de la norma. Necesita protección. No para siempre, pero durante el periodo en que todavía no ha desarrollado suficiente peso para mantenerse firme. La pregunta con la que sentarse no es cómoda: ¿qué relaciones en tu vida requieren que permanezcas quien eras para poder mantenerse en ellas? No cuáles son difíciles. Cuáles son contingentes a que te mantengas pequeño, predecible, la versión de ti mismo que fue construida para su comodidad en lugar de tu completitud. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Las narrativas que cargas sobre ti mismo no son descripciones. Son acuerdos. Soy alguien que no se rinde. Siempre he sido el responsable. No soy el tipo de persona que pide ayuda. Estas se sienten como autoconocimiento, observaciones precisas sobre un carácter consistente. Pero mira más cuidadosamente de dónde vinieron. La mayoría de ellas se formaron en respuesta a las necesidades de otras personas. Alguien necesitaba que fueras confiable. Así que la confiabilidad se convirtió en identidad. Alguien necesitaba que fueras fuerte. Así que la fortaleza se convirtió en la historia que te contaste a ti mismo tan frecuentemente que comenzó a sentirse como hueso. La transacción original ha sido olvidada hace mucho tiempo. Lo que queda es el contrato y el costo invisible de mantenerlo cada día. Jun entendió esto desde adentro. En recuerdos, sueños, reflexiones, describe el momento en que reconoció que su posición en la universidad, las conferencias, el título, el rol institucional, se había convertido menos en una expresión genuina de quién era y más en un contenedor que impedía que algo más grande emergiera. Cuando su confrontación con el inconsciente se intensificó después de la ruptura con Freud, tomó una decisión que la mayoría de las personas habría llamado autodestrucción. Se retiró de la universidad donde había enseñado durante 8 años. Escribió que su actividad intelectual había llegado a un punto muerto completo, que ya no podía mantener el ritmo con el mundo del intelecto, y que hablar públicamente le habría requerido seguir siendo una versión de sí mismo que ya no habitaba. Así que se detuvo. No porque hubiera colapsado, sino porque se había vuelto honesto. La distinción importa enormemente. El colapso es involuntario. La estructura cae porque ya no puede sostenerse. Lo que Jun hizo fue algo diferente. Reconoció que la estructura ya no estaba sirviendo al crecimiento que se suponía que debía servir y la desmanteló deliberadamente antes de que cayera. Ese es uno de los actos de inteligencia más difíciles disponibles para un ser humano. Aquí está el ejercicio que hace esto concreto en lugar de filosófico. Toma las 3 o 4 cosas que dices más consistentemente cuando te describes a otros. La versión abreviada de quién eres. Para cada una, hazte una sola pregunta: ¿quién necesitaba que yo fuera esto? No como una acusación, sino como una investigación arqueológica. Porque en algún lugar en el origen de la mayoría de las declaraciones de identidad hay un momento en que una versión más joven de ti decidió que esta cualidad particular era el precio del amor, la aprobación o la seguridad. La cualidad puede ser real. La pregunta es si la elegiste o si ella te eligió a ti bajo condiciones en las que nunca diste tu consentimiento. Las que fueron elegidas bajo presión son las que más cuestan mantener. Puedes sentir la diferencia. Hay un tipo específico de agotamiento que viene no del exceso de trabajo sino de actuar continuamente una versión de ti mismo que ya no encaja del todo. Ese agotamiento no es un síntoma de debilidad. Es información.
Es el yo diciéndote que el contrato ha expirado y que seguir honrándolo ya no es lealtad a nada real. Desaparecer no es lo mismo que huir. La diferencia no es romántica. Es estructural y determina todo sobre lo que encuentras cuando regresas. Huir es reactivo. Sucede en respuesta al dolor y lleva el dolor consigo. La persona que huye sigue siendo definida completamente por lo que está escapando. Los mismos patrones, los mismos miedos, las mismas plantillas relacionales operando ahora en una nueva ubicación con nuevas caras. Nada ha cambiado excepto el escenario. Has conocido a estas personas. Puede que haya sido esta persona, la cura geográfica, el nuevo trabajo, la nueva relación que se suponía que iba a resetear todo. Y 6 meses después, las mismas dinámicas se han vuelto a ensamblar a tu alrededor como el clima, porque llevaste la atmósfera contigo. El retiro deliberado es diferente en su naturaleza. No comienza con la huida sino con el reconocimiento de que el yo que has estado actuando requiere una infraestructura social específica para seguir actuando, y que esa infraestructura debe ser temporalmente suspendida antes de que algo nuevo pueda tomar su lugar. No te vas porque las cosas se volvieron insoportables. Te vas porque has entendido algo sobre la mecánica de la transformación que la mayoría de las personas nunca enfrenta directamente, que el nuevo yo no puede construirse en el mismo entorno que continuamente invoca al antiguo. El descenso de Jung después de la ruptura con Freud no fue un colapso. Lee lo que realmente escribió sobre ese periodo en Recuerdos, Sueños, Reflexiones, y encontrarás algo más inquietante que el colapso, un compromiso deliberado con la desorientación. Describió sentarse en su escritorio en diciembre de 1913, resuelto a lo que llamó el paso decisivo, y permitiéndose caer hacia el interior. Dejó que las fantasías llegaran. Las escribió. Construyó torres de piedra junto al lago en Bollingen con sus propias manos, no como terapia, sino como método, una manera de mantenerse conectado a la realidad física mientras el mundo interior experimentaba algo total. Escribió que su familia y su trabajo profesional permanecieron como la base a la que siempre podía regresar, asegurándole que era una persona ordinaria realmente existente. El retiro no fue absoluto. Fue preciso. Removió exactamente lo que necesitaba ser removido y sostuvo exactamente lo que necesitaba ser sostenido. Esa precisión es la práctica. La pregunta no es cuánto retirarse, sino de qué específicamente y por cuánto tiempo. Los entornos que más necesitan suspensión no son necesariamente los más dolorosos. Son los que más confiablemente activan la actuación de quien solías ser. Lo que haces con el espacio importa más que el espacio mismo. La soledad sin dirección se convierte en aislamiento. Y el aislamiento regresa a los viejos patrones con aún menos fricción que antes. Sin retroalimentación externa, nada contra lo que empujar, solo la voz no perturbada del viejo yo hablándose a sí mismo. La soledad que produce transformación es activa. Es la soledad que Jung describió cuando escribió que debajo del umbral de la conciencia durante ese periodo todo hervía con vida. Lo que estás escuchando en el silencio no es comodidad. Estás escuchando lo que ha sido ahogado por el ruido de mantener la versión anterior. Las señales que eran demasiado débiles para escuchar cuando toda tu energía iba a la actuación. Esa es la única pregunta que vale la pena hacerse en este tipo de retiro. ¿Qué escuchas cuando finalmente dejas de gastar energía en quién eras? Lo que has rechazado en ti mismo no desapareció. Fue bajo tierra y ha estado acumulando interés desde entonces. Esto no es una metáfora. La energía psíquica que va a la supresión es energía real redirigida del vivir hacia el mantenimiento del límite entre lo que te permites ser y lo que no. Cada cualidad que exiliaste porque era inconveniente, peligrosa, inaceptable para las personas cuya aprobación necesitabas, la ira que aprendiste a llamar inapropiada, la ambición que aprendiste a llamar egoísmo, la rareza que aprendiste a llamar vergonzosa, nada de eso se disolvió. Se consolidó y ha estado operando sobre ti desde la superficie de maneras en las que has gastado un esfuerzo considerable en no notar. Jung llamó a esto la sombra, no la oscuridad dramática de alguien capaz de crueldad,
sino la masa acumulada ordinaria de todo lo que el yo consciente ha decidido que no puede ser. En recuerdos, sueños, reflexiones, describió su propia confrontación con ella como un encuentro con figuras en el interior que poseían cualidades que él no había reclamado conscientemente, aspectos de sí mismo que llegaban en fantasías y sueños con una fuerza que no podía descartarse como mera imaginación. Hay cosas en la psique que yo no produzco, escribió, sino que se producen solas y tienen su propia vida. La sombra no es diferente a ti. Es la parte de ti que nunca tuvo permiso de existir. Esto es lo que hace esto directamente útil en lugar de teóricamente interesante. Las cualidades que más confiablemente desprecias en otras personas son un mapa preciso de lo que has enterrado en ti mismo. No siempre la cualidad en sí. A veces su inverso, la compensación que construiste para evitarla. La persona que encuentra la arrogancia intolerable generalmente ha suprimido una confianza legítima que en algún momento fue castigada. La persona que no puede soportar la necesidad en otros es a menudo alguien que aprendió temprano y a un costo significativo que sus propias necesidades eran una carga. El desprecio no es aleatorio. Es reconocimiento sin apropiación, ver lo que prohibiste de ti mismo viviendo libremente en otra persona y llamarlo un defecto de carácter en ellos en lugar de una pérdida en ti. La recuperación no es una confrontación dramática. Comienza con un acto más simple. Notar lo que envidias. No lo que admiras desde la distancia. Lo que envidias con esa carga específica, esa mezcla de anhelo y resentimiento, esa sensación de que algo es injusto sin poder explicar exactamente qué. Esa carga es energía. Es la señal de algo en ti que fue suprimido con suficiente fuerza como para que encontrarlo en otra persona produzca calor. No estás mirando su cualidad. Estás mirando la tuya propia, exiliada y no reconocida. La integración no es lo mismo que la expresión. No se te pide que te vuelvas arrogante porque suprimiste la confianza, ni exigente porque suprimiste la necesidad. Se te pide que dejes de gastar energía en la represión misma, que redirijas lo que ha ido al mantenimiento del exilio hacia la construcción de un yo que ya no requiere tanta vigilancia interna. El poder que emerge de este proceso no es nuevo. Siempre fue tuyo. Simplemente dejaste de pagar el costo de mantenerlo encerrado. La resistencia llegará de las personas que te aman. Eso es lo que la hace tan efectiva. No llegará como oposición. Llegará como preocupación. Como la sugerencia gentil de que últimamente pareces diferente, y no necesariamente de manera buena. Como la observación de que te has vuelto más difícil de alcanzar, más reservado, menos como tú mismo, donde tú mismo significa la versión que conocían. La que encajaba limpiamente en su comprensión de quién eres y qué les debes. Las personas que no tienen ninguna inversión en tu yo anterior apenas notarán el cambio. Las que lo sienten más agudamente son las cuya relación contigo fue construida sobre la arquitectura de quién eras. Cuando esa arquitectura cambia, experimentan algo cercano a la pérdida. Y lo describirán con completa sinceridad como preocupación por ti. Esta es la fase de transformación que rompe a la mayoría de las personas. No el trabajo interior, no la confrontación con la sombra, no siquiera la soledad, sino esto, el momento en que las personas que amas miran la nueva dirección en que te estás moviendo y dicen con sentimiento genuino que ya no te reconocen. Jung entendió esto con precisión inusual. En el desarrollo de la personalidad, escribió que quien tiene una vocación, quien escucha la voz interior que lo llama hacia su propia ley en lugar de la ley colectiva, experimentará ese llamado como algo que lo separa del grupo. Y el grupo responderá en consecuencia. No estaba describiendo un exilio dramático. Estaba describiendo la fricción persistente y ordinaria de convertirte más en ti mismo en presencia de personas que necesitaban que te mantuvieras igual. El mecanismo de la convención, escribió, mantiene a las personas inconscientes, porque en ese estado pueden seguir sus senderos acostumbrados como bestias ciegas sin necesidad de decisión consciente. La resistencia que sientes no es personal. Es estructural. La habilidad requerida aquí es específica,
Aprender a distinguir entre la retroalimentación que es útil y la resistencia que es gravitacional. Se sienten similares porque ambas llegan con peso emocional. La diferencia está en hacia qué están orientadas. La retroalimentación útil apunta a algo real, un punto ciego genuino, una manera en que la nueva versión de ti está causando daño real, un costo que no estás teniendo en cuenta. Ese tipo de retroalimentación vale la pena contemplar, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. La resistencia gravitacional no está orientada hacia algo que estás haciendo mal, sino hacia el hecho de que estás haciendo algo diferente en absoluto. Te pide que regreses a una forma que era cómoda para otros, vestida en el lenguaje de tu bienestar. La prueba no está en el contenido de lo que se dice, sino en lo que satisfaría a la persona que lo dice. Si la retroalimentación se resolvería con que te vuelvas más genuinamente tú mismo, más claro, más honesto, más presente, probablemente es útil. Si solo se resolvería con que te vuelvas más reconocible, más predecible, más alineado con la versión anterior, eso es gravedad. Y merece reconocimiento sin capitulación. Lo que Jung encontró, y lo que cualquiera que haya atravesado esta fase eventualmente encuentra, es que la incomodidad de ser malentendido durante la transformación es limitada en el tiempo de una manera en que la incomodidad de permanecer estático no lo es. Las personas que genuinamente pertenecen al próximo capítulo de tu vida te encontrarán ahí. Algunas de ellas serán las mismas personas que más se resistieron, que una vez que el cambio sea lo suficientemente completo para ser legible, lo reconocerán como real y se quedarán. Otras no. Ambos resultados son información. Ninguno es una catástrofe. La persona que regresa de una desaparición real no regresa reparada. Reparado implica que algo estaba roto y ha sido restaurado a su condición anterior. Lo que realmente sucede es diferente y menos cómodo de describir. Una reorganización alrededor de un centro que siempre estuvo ahí pero que nunca había sido lo suficientemente despejado como para funcionar. Jung escribió algo en el capítulo retrospectivo de Recuerdos, Sueños, Reflexiones que tiene la calidad de un hombre reportando desde el otro lado de exactamente este proceso: existo sobre la base de algo que no conozco. Escribió: a pesar de todas las incertidumbres, siento una solidez que subyace a toda existencia y una continuidad en mi modo de ser. No certeza. No la llegada resuelta y confiada que la transformación a menudo se promete que producirá. Solidez. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre actuación y sustancia. Y es la única diferencia que importa cuando lo que estás construyendo es un yo que no requiere confirmación externa continua para mantenerse en pie. Para esto fue la desaparición. No la automejora, no la optimización de cualidades existentes o la corrección de fallas identificadas. La suspensión del gasto de energía que había estado ocurriendo constantemente, invisiblemente, a un enorme costo, en el mantenimiento de una versión de ti mismo calibrada para la comodidad de otras personas. Lo que se vuelve disponible cuando ese gasto se detiene no es dramático. No se anuncia. Llega como un tipo de silencio que inicialmente confundes con vacío hasta que te das cuenta de que el ruido en el que has estado viviendo no era vida. Era mantenimiento. El poder que emerge de este proceso lleva una firma específica que lo distingue de cada versión de confianza o fortaleza que fue construida sobre la aprobación. No requiere una audiencia. No se intensifica en presencia de validación ni colapsa en presencia de crítica. No es más ruidoso en habitaciones donde las personas se están mirando y más silencioso cuando no lo están. Jung describió este tipo de solidez en términos de lo que llamó individuación, el proceso por el cual una persona deja de ser principalmente una función de su rol social y se convierte, por primera vez, genuinamente en ella misma. No mejor que otros, no libre de dificultades, pero ya no dependiente en secreto del espejo colectivo para saber quién es. Hay una forma práctica de lo que esto parece en la vida ordinaria. Vale la pena nombrarlo concretamente. Dejas de explicarte a personas que no están interesadas en entenderte. No por frialdad, sino porque finalmente has registrado el costo de esa actuación particular y has decidido que no vale la pena pagar.
Te vuelves más lento en asumir identidades que otros te ofrecen. Porque has pasado suficiente tiempo en tu propio interior para conocer la diferencia entre una descripción y una proyección. Tus decisiones comienzan a tomarse desde algo más central que el miedo a lo que sucede si tomas la equivocada. Nada de esto sucede completamente ni permanentemente ni sin regresión. Pero sucede lo suficiente para que puedas sentir la diferencia entre moverte desde ese lugar y moverte desde el antiguo. Lo que les debes a las personas en tu vida después de este proceso no es un regreso a la versión anterior. Es honestidad sobre la nueva. Que es, al final, un regalo mayor de lo que la actuación alguna vez fue. La persona que dejó de gastar energía en mantenimiento tiene más disponible para presencia real, cuidado real, contacto real con las personas que importan. Menos actuación, más peso. Jung pasó 45 años, según su propio relato, destilando lo que encontró durante ese descenso inicial en el trabajo que definió su vida. El descenso no fue el desvío. Fue la fuente. Si lo que escuchaste en este vídeo aterrizó en algún lugar real, el que aparece en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic y sigue.